Somme, septiembre de 1916. Un soldado británico ve por primera vez algo que no tiene nombre. Una caja de acero con orugas, alta como una casa, ancha como un vagón, lenta como una procesión. Se mueve, hace ruido de fábrica, huele a aceite quemado y a gasolina. Escupe humo negro. Tiene cañones que asoman por los lados como bigotes de metal. Él no sabe que está mirando el futuro de la guerra. Solo sabe que parece un monstruo parido por una fundición. Ese monstruo se llama Mark Pere y es la primera vez que un tanque entra en combate. Lo hace mal, lo hace tarde, lo hace con fallos que matarán a más tripulantes por calor, monóxido de carbono y averías que por fuego enemigo. Pero lo hace. Y con ese paso lento, sí ciego y ruidoso, la guerra cambia para siempre. Esta es la historia de cómo una idea brillante, romper las trincheras con acero blindado y movilidad, se estrelló contra la mecánica primitiva, la logística imposible y la ausencia total de doctrina. Porque inventar una máquina es fácil. Hacerla funcionar en barro, bajo fuego, con tripulantes que no saben conducirla, eso es otra historia. Antes de entrar en motores y cadenas, hay que entender el problema que los tanques intentaban resolver. La Primera Guerra Mundial, en el frente occidental, era un estancamiento brutal. Trincheras que corrían desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Más de 700 kilómetros de alambre de púas, ametralladoras, artillería, barro y muerte. Los ataques de infantería terminaban en matanzas. Miles de hombres cruzando tierra de nadie bajo fuego de ametralladora Maxim que disparaba 500 balas por minuto, cayendo antes de tocar el alambre. La artillería preparaba el terreno con bombardeos que duraban días, pero también avisaba al enemigo y convertía el suelo en un mar de cráteres llenos de agua podrida. Se necesitaba algo que cruzara el alambre, resistiera las balas, llevara un cañón y no necesitara un camino. Esa fue la premisa, simple en teoría, bestial en práctica. La idea del tanque nació de varios lugares a la vez, como suele pasar con las invenciones urgentes. En Reino Unido, el teniente coronel Ernest Swinton, oficial del ejército con experiencia en observación del frente, escribió memorandos proponiendo un tractor blindado que pudiera cruzar trincheras. Winston Churchill, entonces Primer Lord del Almirantazgo, vio el potencial y creó el Landship Committee, un grupo de trabajo que investigaría vehículos terrestres blindados bajo el paraguas de la Marina, no del ejército, que era escéptico. En Francia, el coronel Jean-Baptiste Eugène Estienne también empujaba diseños de tractores blindados. En Alemania, la idea existía en círculos técnicos, pero no se priorizó hasta tarde. Un error estratégico que pagarían caro. Reino Unido ganó la carrera, no porque tuviera mejor tecnología de partida, porque apostó recursos, creyó antes, y empujó prototipos con urgencia de guerra. El primer prototipo serio fue apodado Little Willie, construido en 1915. Era una caja con orugas, motor Daimler y limitaciones obvias. No podía cruzar trincheras anchas. El siguiente, Big Willie, o Mother, sería el padre directo del Markwing. La forma romboidal, con orugas que rodeaban todo el cuerpo desde la proa hasta la popa, permitía superar trincheras de hasta 2,5 metros de ancho. Los cañones montados en esponzones laterales, estructuras que sobresalían del casco, daban potencia de fuego lateral. El blindaje, placas de acero remachadas de entre 6 y 12 milímetros, detenía balas de rifle y metralla ligera de artillería, pero no proyectiles directos de cañón. Sobre el papel era la solución. Sobre el barro de Flandes fue un experimento con ruedas dentadas, literalmente. Las primeras versiones llevaban ruedas traseras de dirección que se abandonaron porque se rompían al instante. Pongamos 3 números fundamentales en la mesa para medir la escala y los límites. 1. El Mark Penlo pesaba 28 toneladas, un peso colosal para la ingeniería de transporte de la época. 2. Su motor, un Daimler de 6 cilindros en línea y 105 caballos de potencia. Apenas movía esa masa a 6 kilómetros por hora en terreno bueno y plano, y menos de 2 en barro o subidas.
3. La autonomía operativa era de unas 4 horas antes de quedarse sin combustible o de que el motor se recalentara hasta el fallo. Esos números no son accidentes de diseño. Son el límite absoluto de la tecnología de 1916. Y esos límites definieron todo: tácticas, doctrina, éxitos y fracasos. El Mark I tenía dos variantes claramente diferenciadas. El macho llevaba dos cañones de 6 libras montados en los esponzones laterales, diseñados para destruir posiciones fortificadas, búnkers ligeros y nidos de ametralladoras. El hembra llevaba solo ametralladoras Vickers y Hotchkiss, diseñadas para barrer infantería enemiga en campo abierto. La idea era que ambos tipos operaran juntos. Los machos abrían brechas, las hembras limpiaban. En la práctica, ambos sufrieron exactamente los mismos problemas mortales. El primero, visibilidad. El comandante del tanque miraba por rendijas estrechas cubiertas con vidrio grueso o rejillas metálicas. En combate, con humo de disparos, polvo levantado, barro salpicando y vapor del motor condensándose en las superficies frías, ver el exterior era como mirar a través de una cerradura sucia. El segundo, comunicación. No había radio. Las radios militares portátiles aún eran experimentales, grandes, frágiles. Las órdenes dentro del tanque se gritaban por encima del rugido ensordecedor del motor y el traqueteo metálico de las orugas. Las órdenes entre tanques se daban con banderas de señales, o en algunos casos, con palomas mensajeras llevadas en jaulas. Sí, palomas, aves entrenadas para volar de vuelta con mensajes atados a la pata. Eso era la comunicación en 1916. El tercero, calor insoportable. El motor estaba montado dentro del mismo compartimento donde viajaba la tripulación de 8 hombres. Sin aislamiento térmico efectivo, las temperaturas interiores superaban los 50 grados Celsius en combate prolongado. Los hombres se desmayaban por insolación dentro de una caja de acero. El cuarto, monóxido de carbono. Los gases de escape del motor se filtraban al interior. Respirar era marearse. Muchos tripulantes sufrían náuseas, vómitos, desmayos. Algunos morían envenenados sin que un solo disparo enemigo los tocara. El quinto, y quizá el más frecuente, averías mecánicas. Las orugas se rompían, los eslabones se salían, los engranajes de las cajas de cambio se atascaban o partían, las cadenas de transmisión se sobrecalentaban, y cuando eso pasaba en mitad de tierra de nadie, bajo fuego de artillería y ametralladoras, el tanque se convertía en una tumba de acero inmóvil. El debut en combate del tanque fue el 15 de septiembre de 1916, durante la batalla del Somme, en el sector de Flers-Courcelette. De los 49 tanques Mark I que debían participar en el ataque, solo 32 lograron llegar a la línea de partida. El resto se averió en el trayecto desde las bases de concentración. De esos 32, 9 sufrieron fallos mecánicos antes de entrar en combate. Motores que no arrancaban, orugas rotas, problemas de dirección. Solo 23 tanques entraron en acción real. Algunos lograron cruzar trincheras alemanas, aplastar alambradas con su peso y aterrorizar a soldados enemigos que nunca habían visto nada parecido. El impacto psicológico fue innegable. Hubo casos documentados de alemanes huyendo o rindiéndose al ver las máquinas. Pero otros tanques se quedaron atascados en cráteres de obús, con las orugas girando en el vacío. Otros se incendiaron cuando proyectiles penetraron los depósitos de combustible. Las tripulaciones salieron quemadas vivas o asfixiadas por los gases. El impacto táctico del debut fue limitado. Los tanques no cambiaron el resultado de la batalla del Somme, pero demostraron que la idea era posible, que el concepto funcionaba, aunque la ejecución aún no. Comparemos lo que se necesitaba con lo que realmente se tenía. Se necesitaba velocidad para explotar brechas abiertas en las líneas enemigas antes de que llegaran refuerzos. Se tenía 6 kilómetros por hora, más lento que un hombre caminando rápido. Se necesitaba comunicación fluida para coordinar movimientos entre tanques, infantería y artillería.
Se tenía gritos inaudibles dentro del tanque y banderas que se perdían en el humo. Se necesitaba fiabilidad mecánica para operar durante horas en condiciones extremas. Se tenía motores que morían por sobrecalentamiento cada 30 o 40 minutos, cadenas que se rompían cada 20 minutos de uso intenso y orugas que se salían de sus guías en terreno irregular. Se necesitaba doctrina clara, entrenamiento riguroso de tripulaciones y logística robusta de repuestos y combustible. Se tenía tripulaciones con apenas días de instrucción, comandantes de campo que no sabían cómo emplear tanques porque nunca habían existido antes, y una cadena de suministros que aún trataba a los tanques como curiosidades experimentales, no como armas de guerra. La evolución fue rápida por pura necesidad y presión del frente. El Mark II y el Mark III fueron mejoras menores, casi idénticos al Mark I, salvo por pequeños ajustes. Blindaje ligeramente reforzado en zonas críticas, mejoras en los esponzones para facilitar el montaje y desmontaje. El verdadero salto llegó con el Mark IV, introducido en combate en 1917. Este modelo incorporaba blindaje más grueso en el frontal y los laterales, capaz de resistir mejor las balas perforantes alemanas de acero endurecido que empezaban a aparecer. El motor seguía siendo el mismo Daimler, pero se optimizó el sistema de refrigeración. Los esponzones ahora eran desmontables y podían retraerse hacia adentro del casco durante el transporte ferroviario, lo que facilitaba enormemente la logística. Un Mark I con esponzones fijos era demasiado ancho para muchos túneles y andenes. El depósito de combustible se movió de dentro del habitáculo a una posición externa en la parte trasera, reduciendo drásticamente el riesgo de que un impacto incendiara a la tripulación. Pero el Mark IV seguía siendo lento, seguía siendo un horno, seguía siendo medio ciego, seguía atascándose en el barro, seguía matando a su tripulación tanto por calor y gases como por fuego enemigo. La batalla de Cambrai, 20 de noviembre de 1917, fue un punto de inflexión doctrinal. Fue la primera vez que los tanques se usaron en masa con una doctrina coherente y sin preparación artillera previa. 378 tanques Mark IV atacaron en un frente estrecho, sorprendiendo completamente al enemigo. Rompieron la poderosa línea Hindenburg, considerada impenetrable, en cuestión de horas. Fue un éxito táctico espectacular que hizo sonar las campanas de las iglesias en Londres, pero no hubo reservas de infantería suficientes para explotar la brecha. No había caballería lista para penetrar en profundidad. Los tanques avanzaron solos, se quedaron sin combustible, se desperdigaron. Los alemanes, recuperados del shock inicial, lanzaron un contraataque masivo días después y recuperaron casi todo el terreno perdido. Cambrai demostró dos cosas con claridad brutal. Primero, que los tanques podían romper las trincheras más fuertes si se usaban correctamente. Segundo, que sin coordinación perfecta con infantería, artillería, caballería y logística, el tanque era solo un ariete sin seguimiento, una puerta abierta que nadie cruzaba. Hablemos ahora de la tripulación, porque detrás de cada máquina hay personas. Un Mark IV llevaba 8 hombres. El comandante, que también hacía de observador principal. El conductor, sentado al frente con una palanca para cada oruga. 2 artilleros, uno por cada sponson, si era un macho, operando los cañones de 6 libras. 4 ayudantes cuyas tareas eran múltiples y agotadoras. Cargar munición, operar las cajas de cambio independientes de cada oruga, porque cada oruga tenía su propia transmisión manual que había que cambiar con fuerza bruta. Observar por rendijas secundarias, reparar fallos internos sobre la marcha y mantener cierta cordura en medio del infierno. Dentro del tanque, el ruido era literalmente infernal. El motor rugía a pocos metros, las orugas metálicas traqueteaban sobre cada piedra, los engranajes chirriaban, los disparos de los propios cañones retumbaban en el espacio cerrado dejando a los hombres medio sordos. El calor era insoportable, 50 grados o más, con hombres vestidos con uniformes de lana gruesa y equipo completo. El monóxido de carbono era letal.
Muchos tripulantes llevaban mascarillas improvisadas empapadas en agua, pero no servían de mucho. Las vibraciones constantes rompían huesos si te golpeabas contra las paredes de acero. Un bache fuerte podía lanzarte contra una esquina con fuerza suficiente para fracturarte un brazo. Y luego estaba el spalling. Cuando un proyectil enemigo impactaba el blindaje sin penetrarlo, el impacto arrancaba astillas de acero de la parte interior de la plancha, que volaban como metralla dentro del habitáculo, cegando, cortando, matando. Para protegerse, los tripulantes llevaban máscaras de cuero con malla metálica cubriendo ojos y boca. Parecían verdugos medievales. Se sentían cocinados vivos. Si llegaste hasta aquí, comenta Oruga, la logística del tanque fue otro infierno paralelo que no se cuenta en las películas. Un tanque consume decenas de litros de combustible por hora de operación. Necesita aceite lubricante en cantidades industriales. Necesita agua para el sistema de refrigeración que se evapora constantemente. Necesita repuestos, eslabones de oruga, pernos, engranajes de repuesto, correas, bujes. Las orugas de acero se desgastaban brutalmente rápido en terreno pedregoso, perdiendo los tacos que daban tracción. Los motores necesitaban mantenimiento constante, cambios de bujías, limpieza de carburadores, ajuste de válvulas. Al principio de la guerra, no había talleres móviles de campaña. Los tanques averiados se abandonaban donde caían. Recuperarlos bajo fuego enemigo era misión suicida. En algunas batallas, más de la mitad de los tanques se perdieron por avería mecánica que por combate directo. Eso no es un fallo de valentía de las tripulaciones. Es un fallo sistémico de ingeniería inmadura y de logística improvisada. El Mark V, introducido en 1918, trajo mejoras que eran casi revolucionarias en contexto. Montaba un motor Ricardo de 4 tiempos, específicamente diseñado para uso en tanques, con 150 caballos de potencia. Más importante aún, incorporaba una transmisión epicíclica que permitía a un solo conductor controlar ambas orugas simultáneamente mediante una palanca central y 2 pedales de freno, eliminando la necesidad de un segundo hombre operando cambios. Esto liberaba a un tripulante para otras tareas y, lo más crítico, hacía al tanque mucho más maniobrable y rápido en respuesta. El Mark V también incluía un sistema rudimentario de señales internas, tubos acústicos y campanillas que permitían al comandante comunicarse con la tripulación sin tener que gritar hasta quedar afónico. Seguía siendo lento, seguía siendo un horno, pero era significativamente menos suicida que sus predecesores. Los alemanes tardaron en responder. Su tanque, el A7V, no llegó hasta la primavera de 1918. Era enorme, feo y objetivamente peor que los Mark británicos en casi todos los aspectos. Medía más de 7 metros de largo, pesaba más de 30 toneladas, llevaba una tripulación de 18 hombres amontonados en un espacio caótico y su diseño alto y estrecho lo hacía propenso a volcar en terreno irregular. Solo se construyeron 20 unidades. Los alemanes preferían capturar tanques británicos y franceses y reutilizarlos con sus propias marcas. La primera batalla, tanque contra tanque de la historia, ocurrió en Villers-Bretonneux, el 24 de abril de 1918. 3 A7SV alemanes se encontraron con 3 Mark IV británicos. Fue un espectáculo primitivo, casi cómico en su torpeza. Máquinas lentas maniobrando en círculos amplios, disparándose a distancias cortas con precisión pésima. Un Mark IV macho, comandado por el teniente Frank Mitchell, logró impactar y dañar gravemente a uno de los A7V, forzándolo a retirarse. Los británicos ganaron el encuentro, pero no por superioridad técnica abrumadora. Ganaron por mejor entrenamiento de tripulación y, honestamente, por suerte. Francia desarrolló sus propios tanques en paralelo. El Schneider CA1 y el Saint-Chamond fueron sus primeros intentos, ambos basados en chasis de tractores agrícolas Holt, ambos problemáticos. Pero el Renault FT, diseñado por Louis Renault y el coronel Estienne, fue una revolución silenciosa. Era pequeño, de solo 7 toneladas, con una tripulación de solo 2 hombres. Pero tenía algo que ningún tanque anterior tenía:
una torreta giratoria completamente rotativa con un cañón de 37 milímetros o una ametralladora. Eso permitía disparar en cualquier dirección sin necesidad de girar todo el vehículo. El FT es, en muchos sentidos, el primer tanque verdaderamente moderno. Motor atrás, tripulación en el centro, armamento en torreta giratoria arriba. Ese diseño básico sigue siendo la norma un siglo después. Los británicos también desarrollaron el Whippet, un tanque más rápido que los Mark, capaz de alcanzar 13 kilómetros por hora, diseñado para explotar brechas y perseguir infantería en retirada. Tenía blindaje más ligero y solo ametralladoras, pero su velocidad relativa lo hacía valioso. Cada país estaba aprendiendo que el tanque no era una sola máquina universal. Era una familia, pesados para romper líneas fortificadas, medianos para apoyo directo a infantería, ligeros para explotación y reconocimiento. Volvamos al barro, porque el barro fue el enemigo más letal del tanque en la Primera Guerra Mundial y no hay tecnología que lo venciera. El frente occidental en otoño e invierno era un lodazal profundo. Las lluvias constantes convertían el suelo removido por años de bombardeos en un mar de lodo espeso, pegajoso, profundo. Los tanques se hundían hasta el vientre. Las orugas patinaban sin avanzar, cavando su propia tumba. Los motores se ahogaban aspirando agua y lodo por las tomas de aire. En la tercera batalla de Ypres, conocida como Passchendaele, en el otoño de 1917, los tanques fueron completamente inútiles. Muchos se hundieron tan profundamente que recuperarlos fue imposible. Algunos todavía están enterrados bajo los campos de Flandes. El barro no fue vencido por la ingeniería, fue vencido por la paciencia. Esperar a la estación seca, a que el suelo se endureciera. Esa dependencia del clima limitaba las ofensivas a ventanas temporales estrechas, dándole al enemigo tiempo para prepararse. Las tripulaciones de tanques desarrollaron una cultura propia, casi tribal. Bautizaban sus tanques con nombres pintados en los cascos, nombres como Fray Bentos, por la marca de carne enlatada que comían, Iron Duke, por el acorazado, Crème de Mont, por razones que solo ellos conocían. Llevaban amuletos, fotos de familia, medallas religiosas, herraduras. Aprendían a escuchar el motor como si fuera un corazón vivo. Un veterano podía distinguir por el sonido si una vibración era normal o preludio de rotura catastrófica. Sabían cuándo una oruga estaba a punto de salirse, cuándo un engranaje estaba por partir. Esa intimidad con la máquina, esa capacidad de leer sus estados de ánimo metálicos, fue lo que permitió que algunos tanques sobrevivieran batallas enteras. No fue la tecnología, fue la escucha humana. Un testimonio de un tripulante del Mark IV, registrado después de la guerra, vale más que cualquier manual técnico. Dice así, traducido del inglés: dentro del tanque, no sabes si estás vivo o muerto hasta que paras el motor y escuchas si te están disparando. El ruido es tan fuerte que no oyes las explosiones de artillería cerca. El calor es tan intenso que no distingues si estás herido y sangrando o simplemente sudando como si sudaras sangre. El aire está tan viciado que respiras y sientes que te ahogas. Cuando sales después de 4 horas, el aire frío del exterior te golpea como un puñetazo y te das cuenta de que llevas todo ese tiempo sin respirar realmente bien. Y aún así, vuelves a entrar al día siguiente, porque alguien tiene que hacerlo. Esa fue la guerra del tanquista en 1918. Comparemos costos de producción y valor estratégico. Un tanque Mark IV costaba aproximadamente 6.000 libras esterlinas fabricarlo, sin contar el entrenamiento de tripulación ni la logística. Un avión de caza Sopwith Camel costaba unas 2.000 libras. Un tanque valía 3 aviones. Pero un avión no cruza alambre de púas ni destruye búnkers. Un tanque sí. El valor de un arma no está solo en su precio de fábrica. Está en lo que puede hacer que otras armas no pueden. El problema fue que durante los 2 primeros años de uso, lo que los tanques podían hacer de manera fiable era muy limitado por sus fallos mecánicos y tácticos. El costo-beneficio era cuestionable.
Solo cuando la tecnología maduró y, más importante, cuando la doctrina maduró, el tanque justificó su inversión. La doctrina de empleo tardó en llegar porque no existía precedente. Al principio, los tanques se usaban en pequeños grupos dispersos, 2 o 3 tanques apoyando a un batallón de infantería. Eso los hacía vulnerables. Un solo cañón enemigo podía destruirlos uno a uno. En Cambrai se usaron concentrados, en masa, con sorpresa, sin bombardeo previo que alertara al enemigo. Eso funcionó. La lección aprendida con sangre fue clara. El tanque no es un cañón autopropulsado para usar en goteo. Es un arma de choque que necesita masa crítica, velocidad relativa, dentro de lo posible, sorpresa absoluta y seguimiento inmediato de infantería y artillería. Esa lección costó miles de vidas aprenderla, y algunos ejércitos, notablemente el francés entre guerras, la olvidaron y tuvieron que reaprenderla en 1940. El mantenimiento en campo era pura artesanía de guerra. No había manuales de reparación detallados. No había escuelas de mecánica específica de tanques. Los mecánicos eran soldados con experiencia previa en talleres civiles, en fábricas, en reparación de tractores y automóviles, que improvisaban soluciones sobre la marcha. Una cadena de oruga rota se reparaba con eslabones de repuesto tomados de otro tanque destruido. Un motor recalentado que había fundido los cojinetes se enfriaba con cubos de agua traídos de cráteres, a veces con cadáveres flotando, porque el agua era agua. Un engranaje roto se reemplazaba con uno tallado a mano en un taller de campaña improvisado con herramientas básicas. Un radiador perforado por metralla se sellaba con barro y trapos, temporalmente, lo suficiente para llegar a retaguardia. Esa capacidad de improvisar, de hacer funcionar lo que debería estar muerto, salvó más tanques que cualquier manual oficial de fábrica. Deja un like si esto te hace pensar. Incluyamos datos específicos sobre bajas de tripulaciones. La tasa de bajas entre tripulantes de tanques fue desproporcionadamente alta. Muchos murieron no por impactos directos enemigos, sino por inhalación de monóxido de carbono, por quemaduras cuando los depósitos de combustible se incendiaban, por golpes internos durante volcaduras o caídas en cráteres, por deshidratación y golpe de calor. La esperanza de vida operativa de un tanque en combate intenso era de pocas horas acumuladas antes de ser destruido o abandonado por avería irreparable. Muchos tanques hicieron una sola misión de combate y nunca regresaron a las líneas británicas. No porque los destruyeran con fuego directo, porque se rompieron en mitad de tierra de nadie y no hubo forma de recuperarlos bajo fuego constante. Las tripulaciones, si sobrevivían, caminaban de vuelta a pie, a menudo bajo fuego, a menudo heridas. El impacto psicológico en el enemigo fue real y documentado. Los alemanes, en los primeros encuentros, llamaron a los tanques monstruos y diablos de acero. Hay reportes de soldados alemanes huyendo en pánico al ver las máquinas avanzar lentamente, implacables, a través del alambre que se suponía infranqueable. Pero el impacto psicológico duró poco, cuestión de semanas. Los alemanes aprendieron rápido. Descubrieron que los tanques eran ciegos, lentos, vulnerables. Desarrollaron tácticas. Cañones de campaña de 77 milímetros en posiciones de tiro directo podían perforar el blindaje a distancias cortas. Grupos de soldados con granadas agrupadas, Gewalt, Ladung, se acercaban por los flancos ciegos. Se cavaron trincheras especialmente anchas, de más de 4 metros, que los Mark no podían cruzar. Se colocaron minas improvisadas. La ventaja psicológica británica duró meses. La ventaja táctica real, mucho menos. El Mark V participó en las grandes ofensivas finales de 1918. En la batalla de Amiens, 8 de agosto, 400 tanques británicos y franceses rompieron las líneas alemanas en el primer día de combate. El general Ludendorff llamó a ese día el Día Negro del Ejército Alemán. Los tanques, usados en masa y coordinados perfectamente con infantería, artillería y por primera vez con apoyo aéreo cercano, funcionaron, no perfectamente. Muchos se averiaron, muchos se quedaron sin combustible, pero suficientes tanques llegaron a sus objetivos
para romper no solo las líneas físicas, sino la moral del enemigo. Alemania sabía, en agosto de 1918, que había perdido la ventaja tecnológica. Los aliados tenían miles de tanques. Alemania tenía 20, y ninguna capacidad industrial libre para cambiar eso. El Mark V estrella, Mark V, fue una versión alargada, con 6 pies adicionales de longitud, que permitía cruzar trincheras aún más anchas y, crucialmente, transportar hasta 12 soldados de infantería o 4 ametralladores dentro del tanque. Fue el primer transporte blindado de personal de la historia, aunque la experiencia de viajar dentro era infernal. Los soldados iban hacinados en un espacio sin ventilación, respirando gases, cocinándose, vomitando. Llegaban al combate exhaustos antes de disparar un tiro. Aún así, el concepto era sólido. Infantería llegando al combate protegida del fuego enemigo, fresca, lista para luchar. Ese concepto viviría y evolucionaría en todos los ejércitos modernos. El Mark V, doble estrella, Mark V, fue aún más largo, diseñado para superar las trincheras más anchas construidas por los alemanes en respuesta a los tanques anteriores. Pero llegó tarde. Solo unos pocos entraron en combate antes del armisticio. El Mark V, diseñado en colaboración con Estados Unidos como el tanque internacional, con un motor Liberty de 300 caballos, nunca vio combate en la Primera Guerra Mundial. Se construyó en los años 20, pero para entonces la guerra había terminado. Aún así, sentó las bases para el desarrollo de tanques de entreguerras en ambos lados del Atlántico. Hablemos ahora de las comparaciones con tanques de la Segunda Guerra Mundial para entender la magnitud del avance. Un Panzer IV alemán o un Sherman estadounidense de 1943 tenían motores de 300 caballos o más, radios bidireccionales integradas, visión decente a través de periscopios y mirillas múltiples, suspensiones con amortiguación que absorbían el terreno irregular, velocidades máximas de 30 a 40 km por hora en carretera. Un Mark V tenía 150 caballos, 0 radios, visión de rendija, suspensión rígida que transmitía cada bache directamente a la tripulación y 6 km por hora máximos en barro. La diferencia es un abismo tecnológico de 25 años, pero sin el Mark, sin los errores primitivos, sin las lecciones pagadas con vidas en Cambrai y Amiens, no existiría el Panzer ni el Sherman. Toda tecnología madura camina sobre los huesos de sus prototipos. Hablemos brevemente de los diseñadores, porque detrás de cada tuerca hay un ingeniero sudando. William Triton, director de William Foster & Co., y el teniente Walter Gordon Wilson, ingeniero naval, fueron las mentes clave detrás de los primeros tanques británicos. Trabajaron bajo presión brutal, con recursos limitados, con tecnología de tractores agrícolas adaptada para la guerra. No eran genios visionarios, eran ingenieros resolviendo un problema imposible con las herramientas insuficientes que tenían a mano. Esa es la definición real de innovación en tiempos de guerra. No esperar a tener todo perfecto, construir lo posible y mejorarlo sobre la marcha con retroalimentación sangrienta del campo de batalla. El entrenamiento de las primeras tripulaciones fue caótico, casi criminal en su brevedad. No había escuelas establecidas. Los primeros tanquistas eran voluntarios reclutados de la infantería, la caballería y los cuerpos de ingenieros, que recibían instrucción de días, a veces solo horas, antes de ser enviados al combate. Conducir un Mark I o Mark IV era pura fuerza bruta. Palancas pesadas que requerían 2 hombres tirando con todo su peso. Cambios de marcha duros que podían romperte los dedos si se atascaban. Coordinación perfecta entre conductor y cambista para girar sin volcar. Un giro brusco en terreno irregular podía hacer que el tanque se volcara de costado, atrapando a la tripulación dentro. Un descenso empinado sin control podía enterrar la nariz en el barro, ahogando el motor. Aprender costaba máquinas destruidas, hombres heridos y accidentes que nunca llegaron a los periódicos. El combustible fue otro cuello de botella logístico brutal. Gasolina transportada en bidones de 50 litros desde bases de retaguardia en camiones que debían atravesar carreteras bombardeadas y lodazales.
Si los camiones no llegaban, los tanques quedaban parados, inmóviles, decorativos. En algunas ofensivas, tanques quedaron varados esperando combustible mientras la infantería avanzaba sola y era masacrada sin el apoyo blindado prometido. La logística de combustible en la Primera Guerra Mundial era primitiva y frágil. Cada litro contaba. Cada bidón perdido en una explosión o un accidente era autonomía perdida. Era un tanque que no llegaba al combate. Las reparaciones en campo eran épica menor que merece su propia película. Imagina cambiar una oruga de acero de varias toneladas bajo fuego de ametralladora. Imagina reemplazar un engranaje interno con el motor todavía caliente, quemándote las manos, con herramientas básicas. Imagina soldar una plancha de blindaje agrietada con equipo de soldadura portátil alimentado por generador de gasolina, en mitad de la noche, con reflectores enemigos buscándote. Los mecánicos de tanques fueron héroes completamente anónimos. Sin ellos, los tanques eran esculturas de acero oxidándose en el barro. Con ellos, algunos tanques sobrevivieron docenas de misiones. El clima decidía batallas, tanto como los generales. Verano seco. Los tanques podían moverse, aunque levantaban nubes de polvo que revelaban su posición. Otoño lluvioso. Se hundían, las orugas patinaban, los motores se ahogaban. Invierno helado. Los motores no arrancaban en las mañanas, el aceite se congelaba como gelatina, los tripulantes sufrían hipotermia dentro de cajas de acero sin calefacción. Primavera con deshielo. Barro de nuevo. Cráteres llenos de agua helada, puentes colapsados. El tanque de la Primera Guerra Mundial fue esclavo absoluto del clima. No lo dominó. Lo sufrió como cualquier soldado a pie. Un detalle pequeño que amo porque es pura humanidad destilada. Dentro de los tanques, los tripulantes británicos llevaban termos de té. En las pausas, cuando el motor se apagaba para ahorrar combustible o para escuchar órdenes, compartían té caliente. Té con leche condensada y azúcar, dulce y caliente. Ese ritual, ese minuto de normalidad en medio del infierno metálico, mantenía la moral. Un sorbo de té en medio del combate era un recordatorio de que seguían siendo humanos, no piezas de la máquina. Pequeñeces que sostienen guerras enteras. Comparte si esto te hace pensar. El legado del Mark no está en su efectividad inmediata de combate, que fue limitada. Está en las lecciones que enseñó a fuego lento. Enseñó que el blindaje móvil podía romper estancamientos que la infantería sola no podía. Enseñó que la infantería necesitaba apoyo blindado directo para avanzar sin ser masacrada. Enseñó que la guerra del futuro sería mecanizada, móvil, rápida. Enseñó que los inventos no nacen perfectos, nacen toscos, se rompen en las manos de quienes los usan, se mejoran con sangre y retroalimentación y eventualmente cambian todo. Los alemanes aprendieron la lección mejor que nadie. En el período de entreguerras, desarrollaron la doctrina de guerra blindada que llamaron Blitzkrieg, tanques concentrados en masa, moviéndose rápido, penetrando profundamente, coordinados con aviación de apoyo cercano y infantería motorizada. Esa doctrina destrozó Polonia y Francia en 1939 y 40. Los soviéticos también aprendieron oleadas masivas de tanques coordinados, guerra de desgaste mecanizada. Los británicos y franceses aprendieron menos. Apostaron a tanques lentos, dispersos, en apoyo directo a infantería. Pagaron el precio en 1940 con derrotas humillantes. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale like y te espero en la siguiente.